En el capítulo de hoy hemos visto cómo a Soledad, la gobernanta de Palacio, era condenada por la Santa Inquisición por homosexual. En el siglo XVII, el Santo Oficio no solo castigaba a las brujas, delito y pecado se mezclan. Cualquiera puede ser condenado a la hoguera. Nadie sabe lo que ocurre detrás de los muros de la Inquisición. Ni siquiera el rey conoce lo que ocurre bajo los muros de la Inquisición. La Inquisición, en el barroco, lo que está persiguiendo son sobre todo delitos contrarios a la moral pública. El adulterio, la sodomía, la blasfemia. En este sentido se castigan con la hoguera a las brujas, a los herejes y a aquellas personas que cometan actos de blasfemia o apostasía. Pues yo no creo en Dios. ¿Cómo? ¿Quién el disparate que ha dicho? Eso no lo digas donde te oigan. ¿No ves que la Santa Inquisición te quema vivo? El caso extremo era la muerte, pero no lo ejecutaba la Iglesia. La relajaba al preso al brazo secular y era la justicia secular la que le ejecutaba. Lucrecia de Guzmán, el Santo Oficio le reclama. Debe acompañarnos. ¿A dónde? Un tribunal de la Inquisición debe comprobar que el cinturón de castidad no ha sido manipulado, señora. Cualquiera, y por los motivos más variopintos, te podía acusar. Nadie sabía quién podía ser denunciado y por qué podía ser denunciado. En nombre de la Santa Inquisición, ¿ha traicionado su fe católica? El acusado es trasladado a una cárcel secreta. Uno de los principios de la Inquisición española es el secretismo. La tortura tiene una serie de reglas. No se puede torturar a una persona más de 3 veces, no se le puede causar sangre durante el tormento, nunca se informa de la acusación al torturado y aunque el torturado confiese, no sirve si esa confesión no tiene relación con la concreta denuncia. Se le sometía al potro, a la soga o a la toca, que era ingerir agua. Uno de los delitos más perseguidos en el siglo XVII en toda Europa es la brujería. Hemos de tener en cuenta que en aquella época no existen prácticamente médicos y son muy deficientes. Casi todos los tratamientos son mediante medicinas de hierbas, no existen por la posibilidad de aborto, las aborteras son reputadas brujas. ¡Abre en nombre del Santo Oficio! ¡Rápido, esconderse en el establo! Si la Inquisición fue menos dura con las brujas que otras inquisiciones de la época, se debió sencillamente a que estaba muy ocupada quemando protestantes, judaizantes y otra serie de sujetos que les preocupaban mucho más. Realmente se ejecutó y se quemó un mayor número de brujas en la Alemania protestante, en la Inglaterra anglicana, incluso en las colonias del Nuevo Mundo, de lo que sucedió en la península ibérica. Ay, puedo ver. Soledad. La homosexualidad, como nos podemos imaginar, era un pecado y un delito. El peor pecado para la Inquisición, el peor, el más grave. Eso es, así, muy bien. La homosexualidad o sodomía de la época era castigada de diferentes maneras. Normalmente, si eras noble, se perdían privilegios, cargos o multas, mientras que si eras de los estratos inferiores, las penas podían llegar hasta la hoguera, latigazos, exhibiciones públicas. Y luego había una cosa muy curiosa, y es que dependía de si había, en la relación sexual entre las mujeres, si había utilizado instrumento o no. Era más grave si se había utilizado un instrumento que si no se había utilizado, y un juez podía dictaminar la gravedad. A la Inquisición le encantará tener en sus manos a una adúltera preñada. No. Esto provoca que muchas mujeres busquen el aborto. Túmbate. Y buscan a las aborteras para que les auxilien a evitar esta ignominia. En Madrid, el principal escenario donde se ejecutaban los autos de fe es la Plaza Mayor.
En 1683, referido a un auto de fe de 1680, Francisco Ricci nos dibuja un cuadro que es una joya a los ojos de este día para entender lo que era la Inquisición. Una sociedad estamental donde el rey Carlos II ocupa un papel estelar, los inquisidores ocupan un papel estelar y se ven perfectamente los tres estamentos situados lo más representativamente posible dentro del conjunto social. Se cometieron tantos abusos que siglos después Juan Pablo II pidió perdón a la Iglesia por la Inquisición y por los pecados que se habían cometido en nombre de Cristo y de la Iglesia. Por la presente, el Tribunal de la Santa Inquisición condena a esta pecadora, según su propia confesión, por tener contacto carnal con personas de su mismo sexo. Completo recorrido el que hemos hecho hoy por el Siglo de Oro. Hemos conocido su cocina, sus enfermedades, la Inquisición. Hasta aquí ha llegado por hoy nuestro viaje en el tiempo. Nos vemos la próxima semana aquí, en el Siglo del Águila Roja.